Amén. Entonces, hermano, rápidamente una pequeña introducción. Vea lo que dice la Biblia, hermano, en Hebreos 9:27. Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido, o sea, fijado, determinado, ya instituido, ya pactado, por decirlo así, ¿verdad? ¿Cómo es? Firme y permanente, establecido. Solo eso, no se puede mover de ahí. Ratificado. Está establecido para los hombres que dicen que mueran una sola vez. Entonces, entre paréntesis, hermano, no hay reencarnación. Si alguno piensa que se va a reencarnar en el perico, en el perro, hermano, no hay reencarnación. No vamos, perdón, hermano, a reencarnar, hermano, en otras personas, o no reencarnamos nosotros en otras personas. Solo una sola vez muere el hombre. Pero ¿qué dice, hermanos? Y después de esto, el juicio. Y después de la muerte, el juicio. Usted sabe, hermano, cuando la persona muere, el alma, hermanos, queda en un estado ahí de reposo, esperando la trompeta, ¿verdad? Esperando ser levantado para ir al juicio. Pero la pregunta es, ¿cuál juicio? Pues, por ejemplo, lo que hemos hablado siempre, Jesús dijo: y será predicado este evangelio en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. ¿Pero el fin de qué? Porque hay varios fines, varios finales, ¿verdad? Hasta el final de la iglesia, está el final de Israel, está el final de la gran tribulación, está el final de las naciones, está el fin del mundo. Entonces, ¿cuál fin? Entonces dice ahí, después de esto vendrá el juicio. Entonces la pregunta es, ¿cuál juicio? Porque se sabe, hermanos, que hay varios juicios, ¿verdad? 3. Y qué tremendo, hermano, porque dice la Biblia que es necesario que el juicio empiece por casa. Entonces hay 3 juicios. Usted sabe, hermanos, todo el mundo sabe que va a haber un trono blanco donde el Padre va a juzgar a vivos y muertos, donde a uno les va a decir a la derecha, a los cabritos, perdón, a la izquierda los cabritos, a la derecha las ovejas. Pero ese es el tribunal del Padre. Pero hay un tribunal del Hijo, que es el tribunal o el bimá de Cristo, el tribunal de Cristo, que es el que va a la iglesia, al que todos nosotros aceptamos a Cristo, vamos al tribunal de Cristo, no vamos a ir al tribunal del Padre. Pero hay otro tribunal. Si está el tribunal del Padre, si está el tribunal del Hijo, ¿cuál es el otro juicio? El del Espíritu Santo. ¿Cuál es ese, hermano? ¿Cuál es? Vuelvo y repito, está el tribunal del Padre, que es el trono blanco. Está el tribunal del Hijo, que es el tribunal, el bimá de Cristo. Y faltaría el tribunal del Espíritu Santo. ¿Cuál es ese? La Santa Cena. Porque dice que examínese cada uno a sí mismo, júzguese cada uno a sí mismo. Y el que se juzga a sí mismo no es juzgado como juzgan al mundo, no es condenado como condenan al mundo. Pero bueno, dice, y después de esto vendrá el fin. Pero bueno, ese no es el tema, ese fue como una introducción. Y entre paréntesis, qué tremendo, hermano, porque dice la Biblia que el juicio, es necesario que el juicio empiece por casa. Sí, pero también dice la Biblia que lo último será primero y lo primero será último. ¿Cómo empezó Dios? Para entender esto de los tribunales, ¿cómo empezó Dios el trato con la humanidad? Con Adán y Eva, con la humanidad. A ellos les dijo, multiplíquense, fructifíquense y multiplíquense. Entonces el trato empezó con la humanidad. Después, con Israel. Y ahorita, por último, con la iglesia. Entonces, si lo último será llamado primero, entonces es necesario que el juicio empiece por casa. Si lo último que Dios está trabajando es con la iglesia, ¿con quién va a iniciar los juicios? Con la iglesia. Entonces, primero es el tribunal de Cristo. Primero juzgan a la iglesia, después juzgan a Israel en la semana 70 y por último a las naciones. ¿Sí me voy a entender, hermano? Eso es importante para entender los tribunales o los tronos. Pero bueno, donde quiero que lleguemos no es a este pasaje, es al que sigue. Porque dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre. Entonces, hermano, cuidado, tampoco vamos a hacer como los del otro lado, ¿verdad? Que cada vez que hacen
un servicio, ¿verdad? Para no decir el nombre, hermanos, viven matando a Cristo, y viven matando a Cristo, y viven matando a Cristo, y como decíamos en Corderito, ¿verdad? Solo carne, solo pan, y muerte, y nunca resucita, ¿verdad? En todos los servicios que ellos hacen, matan, hermano, a Cristo. No. Cristo fue muerto una sola vez para llevar los pecados de muchos, ¿sí? Por eso fue Cristo, fue entregado. Por nuestros pecados. Por eso fue que cuando el Padre vio en Cristo los pecados de toda la humanidad, hermano, él tuvo que apartarse. Y Jesús dice: Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Sabe que el pecado es lo que nos aleja de Dios? Y Jesús nunca pecó, pero Él cargó en sí los pecados de toda la humanidad, hermano, desde Adán hasta el último, hermano, cuando el Señor venga. ¿Sí me va a entender? Por eso dice la Biblia: maldito todo aquel que muera en una cruz, no en un madero. Cristo no era maldición, pero se hizo maldición por nosotros. Entonces por eso el Padre se apartó. Pero dice, ¿por qué les digo esto, hermano? Porque dice que Él en esa cruz llevó todos los pecados de muchos, de los que le aceptan, amén. Entonces, hermano, una sola vez, y dice, y aparecerá, ¿qué dice? Por segunda vez, pero esta vez sin relación al pecado. O sea que la primera vez vino por los pecados de muchos, pero la segunda vez va a venir sin relación con el pecado. ¿Y qué dice? Para salvar a los que le esperan. Pero vea lo que dice: aparecerá por segunda vez. Entonces, hermano, tenemos que saber las diferencias entre la primera venida de Cristo con la segunda venida de Cristo. ¿Cuál fue la primera venida de Cristo, hermanos? Se reencarnó, ¿ah? Nació de una virgen, ¿verdad? Nació en un pesebre, hermano. Vino en relación al pecado, pero la segunda venida, hermanos, cuando aparezca por segunda vez, no va a ser igual, hermano. Entonces eso es importante, porque, hermano, muchos saben que Cristo vendrá otra vez. No solo la iglesia, hermano. Usted le pregunta a cualquiera afuera que si creen que Cristo va a volver, y el 99% le va a decir que sí, que Cristo va a venir otra vez. Lo que pocos saben, hermano, es que hay una venida secreta. Antes de la venida pública, donde todo ojo le verá, va a haber una venida secreta. Una parucía. Una cosa es una parucía y otra cosa, una epifanía. Rápidamente, porque eso es un repaso. Parucía, hermanos, dice que es venida, advenimiento, presencia. Una presencia, una llegada, venida de Cristo. Pero la epifanía dice que es la manifestación visible, la venida de Cristo, la manifestación, la aparición, el resplandor visible, venida, la manifestación gloriosa de Cristo. Entonces, una venida es secreta y otra venida es pública. Una venida pública donde todo ojo le verá, y una venida secreta donde no todo ojo le verá. ¿Solo quién? El que esté en santidad. Buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie le verá. Entonces, una cosa es secreto y otra cosa es público. Por ejemplo, usted sabe que epifanía, fanía, usted sabe que es, fanía es una manifestación. Por ejemplo, una cristofanía, lo hablamos el día en Corderitos, el viernes. ¿Qué es una cristofanía? Una manifestación de Cristo. Una teofanía es una manifestación de Dios. Pero dice epi. Y según nos contó una vez Stephanie en una escuela dominical, ¿se acuerdan? Varios. Epifanía. Episinagoge. ¿Qué era epi? Más allá de. Es una manifestación más allá. Pero bueno, ahí está ¿cómo se llama? La introducción. Entonces, una es la secreta y otra es la pública. Pues repito, una todo ojo le verá y otro sin santidad nadie le verá. Una es secreta y otra va a tener señales. La secreta nos lleva al tribunal de Cristo, pero la pública lleva a aquellos al tribunal del Padre. Una, hermanos, es en las nubes. La otra, Él pone los pies en el monte. Se parte el monte. En la secreta viene por la esposa.
En la segunda viene casado, hermano. En la primera, hermanos, inicia la tribulación y la gran tribulación. Y en la otra, hermanos, termina la tribulación e inicia el milenio. Pero el que va a aparecer por segunda vez, va a aparecer por segunda vez. Pero una pública y otra secreta. Amén, hermanos. Entonces ahí dice, y aparecerá por segunda vez. Pero donde yo quiero que usted vea, hermanos, es en esto. Sin relación con el pecado. Sin relación con el pecado. Porque, hermano, en la primera vino a salvar a los pecadores. A los pecadores los miraba de lejos. A la mujer samaritana, hermano. A aquella mujer que le sacó 7 demonios, hermano. A Zaqueo, a Judas, hermano. A todos, hermano. De cerca los amaba, los abrazaba, los tenía de cerca. Porque venían, vuelvo y repito, a quitar el pecado. Pero en la segunda venida no va a ser así. Entonces no nos podemos columpiar, ¿verdad? Que la misericordia de Dios me alcance. No, hermano. No, hermano. Primero vino como cordero, pero ahora viene como león. En la primera venida, hermano, él venía sentado en un burro, en una burrita. En la segunda venida, hermano, viene en un caballo. ¿Sí me van a entender? Hay diferencias, hermano, que tenemos que saberlas y que tenemos que conocerlas. Amén. Entonces el tema, hermanos, él volverá, pero sin relación con el pecado. Amén, hermano. Sin relación con el pecado. En santidad. Porque sin santidad nadie lo verá. Entonces, vean otras versiones, hermano. Me gusta poner versiones. Vean lo que dice esta Biblia, la versión Biblia libre. Dice, no para hacerse cargo del pecado. Esta versión, la contemporánea, ya no será para ofrecerse por los pecados. Y esta otra versión, ya no vendrá para morir por el pecado de alguno o de ninguno. Entonces, la primera vez vino como cordero. Y él dice, y Juan dijo, he ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero en la primera venida. Pero en la segunda va a venir a juzgar ese pecado. Son completamente diferentes. En la primera, hermano, se sabe, él vino manso y humilde, hermano. Como cordero mudo fue llevado al matadero, hermano, y no abrió su boca. Vino calladito, manso y humilde. Pero en la segunda viene como rey de reyes y señor de señores a establecer su reino. Entonces, en relación al pecado, la primera, hermano, vino a cargar y quitar el pecado. Pero en la segunda viene a juzgar por ese pecado. La primera vino como ofrenda, hermanos, pero la segunda, hermano, va a venir como segador. Primero vino a sembrar, ahora viene a cegar o a cosechar. En la primera, hermano, vino, usted sabe que él vino entre la Pascua y el Pentecostés. Entre la Pascua y Pentecostés él vino. Ahora va a venir, hermano, entre la fiesta de tabernáculos, hermano, y las trompetas, entre trompetas y tabernáculos. La primera vino a los pecadores, ahora, vuelvo y repito, viene a juzgar el pecado. Amén. Dice la Biblia que él, siendo Dios, se despojó de sus atributos divinos y tomó forma de siervo. Se humilló a sí mismo, tomó forma de siervo, obediente hasta la cruz y muerte en la cruz. En la primera él vino a lavar los pies a los discípulos, hermano. Él vino y se humilló a sí mismo a servirnos a nosotros. Pero la segunda no. La segunda viene como Señor de señores, Rey de reyes y Señor de señores. En la primera vino, hermanos, en los secretos, se sabe, ¿verdad? Pocos se dieron cuenta, ¿verdad? Hubieron señales, sí. Pocos se dieron cuenta. ¿Quiénes se dieron cuenta, hermano? ¿Quién fue la primera que se dio cuenta que Jesús iba a nacer? ¿Ah? ¿Quién? María. Y el segundo, José. Y después, el burro, no. La vaca y el burro, no. ¿Ah? Elizabeth, ¿sí? ¿Quién nomás se dieron cuenta, hermano? Hermano, es importante porque todo lo que le pasó al cuerpo
físico de Cristo, le va a pasar al cuerpo místico que es la iglesia. Quiere decir, hermano, que cuando Cristo vino, vino en lo secreto. Quiere decir que Cristo va a venir y va a venir en lo secreto. Entonces quiere decir, hermano, que si ciertas personas se dieron cuenta de la primera venida secreta de Cristo, pocas personas, pero sí se van a dar cuenta de la segunda venida de Cristo. Él dice que viene como ladrón en la noche, pero nosotros no somos de las tinieblas para que nos sorprenda como ladrón en la noche. Entonces nos va a advertir. En el tiempo de las apariciones, ya ustedes saben de ese tema y hay que tocarlo con guarderitos en doctrina avanzada. El tema de las apariciones. Pero yo repito, si aquellos se dieron cuenta, si María, José y el burro, ¿no? Si María, José y Elizabeth se dieron cuenta de la venida de Cristo por medio de María, quiere decir que los José, los María y las Elizabeth de este tiempo se van a dar cuenta de la venida de Cristo secreto. Pero ¿quién más se dio cuenta, hermano? ¿Quién? Pero es porque le contaron quiénes, los magos, ¿va? Que esos magos realmente lo que dicen son científicos. ¿Se dieron cuenta? ¿Quién más se dio cuenta, hermanos? ¿Ah? Los reyes del oriente, los magos, ¿va? Que eran sabios, realmente eran sabios. ¿Quién más se dio cuenta? ¿Ah? El ángel. Sí, bueno. ¿Quién más? Los pastores, ¿va? Los pastores llegaron, ¿ah? Y aquellos cánticos que salen en diciembre aquí, ¿ah? Y los ángeles se le aparecieron a los pastores y ya ha nacido el Salvador del mundo, ¿ah? Amén, hermano. Entonces sí, va a venir secreto, pero algunos, y esperemos que seamos nosotros, se nos va a revelar antes, así como se les reveló a aquellos. Amén, hermano. Entonces la primera venida, hermano, vuelvo y repito, vino como Salvador. Y ahora viene, hermano, a condenar ese pecado, hermano. Amén, hermanos. La primera anduvo con sus discípulos. En la segunda viene con todos sus santos, que somos nosotros. Amén. Entonces, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, así vino, pero ahora viene como el león de la tribu de Judá. Nació en un pesebre, hermano. Y usted sabe que el pesebre, hermanos, es el ministerio evangelístico. Ahí lo vamos a estar explicando el viernes, pero dice la Biblia, hermanos, que esa era la condición de nuestro corazón cuando Cristo nació en nuestro corazón. Un pesebre sucio, suco, y diría nuestro pastor. ¿O no? ¿O no? Sí, hermano. Lo hablamos la vez pasada, ¿verdad? De sepulcro, cárcel, luego casa, templo, palacio. ¿Cómo vino Cristo a nuestra vida, hermano? Estábamos sucios, hermano. Estábamos sucios, muertos en delitos y pecados. Eso tipifica el pesebre. Ahí nació Cristo, humildemente, pero en la segunda venida no va a venir así, hermano. Ya no va a tener que venir con relación al pecado. Ya no va a venir a morir por el pecado. No. Cristo murió una vez y para siempre. Dios no va a permitir que al Hijo lo vuelvan a matar aquí en la tierra. Jamás. Sí, entre paréntesis, por eso fue que Moisés se perdió en entrar a la tierra prometida. ¿Quién se recuerda? ¿Quién me puede contar por qué Moisés se perdió en entrar a la tierra prometida? Porque golpeó la piedra. La roca, que es Cristo, ¿verdad? El Señor le dijo, estaban en el desierto, hermano, tenían sed. Y el Señor le dijo, háblale a la roca, la primera vez. La primera vez le dijo, golpea la roca. Y la golpeó y salió agua. La segunda vez, el Señor le dijo, háblale a la roca. Y aquel estaba bravo y rebelde, si les vamos a dar agua, y golpeó la roca por segunda vez. Y ahí el Señor le dijo, por cuanto golpeaste la roca por segunda vez, no entrarás a este pueblo a la tierra prometida. Se perdió entrar a la tierra prometida. Entonces hay muchas figuras, porque ¿quién es la roca, hermano? La primera vez el Señor permitió a Moisés que la golpeara, la segunda no. Una sola vez. Una sola vez. Y eso es para nosotros también. Porque Moisés estaba bravo y estaba bravo con el pueblo. Entonces a veces agarramos, hermano,
reprendo, yo no, pero hay pastores que agarran, hermano, golpear al pueblo y darle palo al pueblo, hermano. ¿Y sabe qué es lo más tremendo, hermano? Que aunque Moisés desobedeció y no le gustó a Dios lo que hizo, de golpear la roca 2 veces, hermano, salió agua. ¿Por qué salió agua, hermanos? Por la misericordia, hermano. La misericordia. Entonces, como pastores tenemos que guardarnos, hermano, porque tal vez estamos haciendo cosas malas. Estamos dándole palo a la gente, hermano. Y agua sale. Misericordia de Dios sale. Unción hay, digo la palabra hoy, unción hay. Entonces tampoco, hermanos, podemos columpiarnos. Si es que nosotros somos tan santos, ¿verdad? Tan intachables. No, hermano. Pero sí tenemos que guardarnos, sí tenemos que cuidarnos. Como pastores tenemos que cuidarnos. Definitivamente. Amén, hermano. Démosle palmas al Señor. Entonces, vuelvo y repito, en la primera vino en pesebre, en un burrito, en un pollino. En la segunda viene un caballo blanco. Amén, hermano. Entonces, vino, vuelvo y repito, como siervo, pero vuelve como rey. Así hay una canción que dice, en caballo blanco y con espada, y a juzgar. Así entró, hermanos, a Jerusalén. Un día de estos, estaba hablando con una hermana. Pastor, nos decía, pastores, es que a mí me choca, me molesta cuando hablo mal de usted, pastor. Yo, tranquila, hermana. Hablaron mal de Cristo, no hablar mal de uno. Y me acordé de este pasaje. ¿Qué le decían a Cristo cuando entró a Jerusalén? 7 días antes de ser crucificado. ¿Qué le decían? Hosana, hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Le ponían telas, hermano, y ramas para que pasara. Y todo el pueblo, hermano, feliz. Oh, bendito el que viene, hermano. 5 o 6 días después, crucificarle, crucificarle. Entonces, hermano, no podemos estar por la voz del pueblo nosotros, hermano. Como pastores, gloria a Dios, y hablan bonito de nosotros, hermano, porque hay que hacer gracia para con Dios y para con los hombres. Así crecía Jesús, ¿verdad? En estatura, en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y para con los hombres. Entonces es importante. Pero no lo es todo. Porque si ni Cristo, hermano, entonces que hablen, hermano, Como dice mi esposa, si ladran los perros, es porque hay algo, hermano. Amén, hermano. Pero bueno, ya no va a venir así. Entonces, ¿cómo vino él, hermano? Vea cómo él vino, según Isaías 53. La profecía de Isaías 53 dice: despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos como que no lo podíamos ver al rostro, ¿verdad? Fue menospreciado, no lo estimamos. Qué tremendo, hermano, porque está hablando en plural y no está hablando nosotros. Pues es una profecía de miles de años antes que nosotros naciéramos. Ciertamente ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y por abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, o sea que sobre Él llevó nuestra paz. Y por su llaga, una sola llaga, decía David la pasada, una sola llaga, fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, por eso, Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque en el cuerpo de Cristo estaba el pecado de todos nosotros. Ve el verso 7. Angustiado, afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca.
Entonces, ¿cómo vino, hermanos? Como un corderito, hermano. Por eso corderito, ¿va? Como un cordero, hermano. Así vino, hermano. Manso, humilde, callado. Lo golpeaban, hermano. Dice que lo golpeaban con palos. Le arrancaban la barba, hermano. Le decían, adivina, profetiza. Le decían, ¿quién te golpeó? Se burlaban de él, hermano. Dice que frente a la cruz meneaban la cabeza. Los que días antes le dijeron, bendito el que viene en el nombre del Señor. Así vino, hermano. Así vino. Pero vea qué linda esa imagen, hermano. Así vendrá. Así vendrá. Entonces, como dice nuestro pastor, hermano, si el Señor vino a su cita de sangre, ¿cómo no va a venir a la cita gloriosa, hermano? Si Él vino a la cita de sangre, hermano, ¿cómo no va a venir a la cita gloriosa? Pero hay que entender, hermano, que una es la venida secreta y otra la venida pública. Una fue la primera venida, ya lo vimos, ¿verdad? Como cordero. Y otra es cuando viene como león. Pero hay que entender, hermano, que antes de que eso pase, hermano, perdón que le repita tanto, hay una venida secreta, que es el arrebatamiento. Porque dice la Biblia que sonará la trompeta. Y al sonar la trompeta, los muertos en Cristo, los que ya murieron, resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, seremos al paso, arrebatados, para recibir al Señor, ¿dónde? En las nubes. Y estaremos para siempre con Él. Y dice, alentados los unos a los otros con estas palabras. Estas palabras son de aliento, de que el Señor pronto viene. Pero hermano, eso es muy diferente a la segunda venida. A la segunda venida, donde ahí sí viene a juzgar, viene, dice la Biblia, con vara de hierro, viene a establecer su reino milenial, el reino milenial, de 1000 años, ¿va? El milenio de Cristo. Siempre he querido hacer esto y ayer que estaba solo, ayer me dejaron solo, hermanos, saqué tiempo en la tarde para hacer esto. Vea qué lindo, hermanos, es una línea del tiempo para los que están empezando con nosotros. Usted sabe que lo visible, digo, tengo que hacerla, lo visible queda más grabado, ¿verdad? Algunos lo saben. La línea del tiempo es así. Actualmente estamos en el periodo de la gracia. Estamos en el periodo del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Usted peca y se pone a cuentas con Dios y listo. Corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia. Si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahorita estamos en el periodo de la gracia. Pero cuando el Señor venga, se establece el periodo de que Él es el Rey, que va a juzgar con vara de hierro. Dice la Biblia que el que no suba, la nación que no suba a Jerusalén, no le va a llover. Estamos en ese tiempo, hoy estamos en el periodo de gracia, que se abrió a partir de Cristo, hace 2025 años. Antes estaban en el periodo de la ley, ¿se acuerdan? Con Moisés y la ley. Y el día del reposo, y hablaban que porque Jesús hacía milagros en el día del reposo, estaban en el tiempo de la ley. Ahora estamos en el tiempo de la gracia. Estamos en la cuarta trompeta. Y cuando suene la quinta trompeta, hermano, ya la iglesia se ha ido en ese arrebatamiento. ¿Qué sigue? Las apariciones. Lo que les decía ahora. ¿Qué son las apariciones, hermano? Así como se le aparecieron a José, a María, a Elizabeth, a los pastores y a los magos, así el Señor va a decir, alístese pronto. Y va a mandar, hermano. Ahí el que ha llevado el tema sabe. Pero bueno, para no ahondar mucho en el tema. Las apariciones. ¿Qué sigue después de eso, hermano? El arrebatamiento. Que es en lo secreto. La venida secreta. ¿Sí? Ahí la iglesia se va, hermano. ¿Y eso cuándo va a pasar? Pronto. Cristo viene pronto, en cualquier momento, hermano. ¿Qué va a pasar, hermano? Nos vamos, ¿para dónde, hermano? En ese arrebatamiento, al tribunal de Cristo. Nos vamos al tribunal de Cristo, hermano, y ahí, eso va a ser, ¿en qué tiempo? En un Kairos. ¿Se recuerda cuando hablamos del Cronos y el Kairos? Hace 15 días. En un abrir y cerrar de ojos, subimos, hermano, al tribunal de Cristo, al bimá de Cristo, lo que hablamos ahora. ¿Quiénes van ahí? Todos los nacidos de nuevo, todos los que una vez aceptamos a Cristo, vamos ahí. Vamos ahí.
Sí, en Ori Israel de vos, en Kairos. Está muy pequeña la letra, se ve ahí. Si no, ahí le mando la foto. Bueno, ahí sí se ve. ¿Qué pasa después, hermano, de que la iglesia se va? Empieza la pre-tribulación, que son 150 días, según Apocalipsis 9, usted sabe, un día estos hablamos, que el abismo, hermano, van a salir unos seres híbridos, hermano, a atormentar a los hombres buscarán la muerte y no lo van a encontrar, desearán morir y no podrán morir. Ese es el tiempo de la pre-tribulación, que son 5 meses, así dice Apocalipsis 9, 5 meses o 150 días. Después de eso, hermanos, la tribulación, que son 1260 días, y si usted divide eso, hermanos, son 3 años y medio. Y después sigue la gran tribulación, que son tiempos y la mitad de un tiempo, que son 3 años y medio. Si usted suma eso, hermanos, 3 años y medio y 3 años y medio son 7 años y un poquito más. 7 años y 150 días, por decirlo así, pero son 7 años. De ahí a ahí, son 7 años, aquí en la tierra, pero recordemos que antes la iglesia se fue, en un arrebatamiento. ¿Qué va a pasar, hermano? Se volvió esto, la pretribulación es el primer ay, la tribulación es el segundo ay, y la gran tribulación es el tercer ay. El águila, desde arriba, con la cola manchada de sangre, tira los 3 ay, 3 tiempos, ay de los moradores de la tierra. Son los 3 tiempos. Ahí están los 7 años. ¿Qué pasa, hermanos? Que mientras la tierra está en 7 años de tribulación y gran tribulación, ¿qué está pasando en el cielo, hermanos? Las bodas del Cordero, que son 7 años. Usted sabe que la Biblia habla de 7 días, 7 años, 7 tiempos. Ahí se da el doble arrebatamiento, usted sabe, ¿verdad? Amén, hermano. ¿Y qué sigue después de eso, hermano? El Señor viene. Ahí, a eso quiero llegar. Ahí es donde el Señor viene. La segunda venida, que es una venida pública. Entonces, en la línea del tiempo, estamos aquí. Pronto nos vamos a la boda del Cordero. La tierra queda en gran tribulación, y después de la gran tribulación viene la segunda venida. Pero lo que quiero que vea es que entre la segunda venida y la primera venida, entre la secreta y la pública, hay un periodo de 7 años. Amén, hermanos. Eso es importante, y lo hice visible. Yo sé que usted lo sabe, pero lo hice visible para que nos quede más claro, y los hermanos que se están incorporando a la iglesia lo pueden tener un poquito más claro. Ahí el que lo ocupe le puedo mandar la foto. ¿Qué pasa después de la segunda venida de Cristo, hermanos? El Señor viene. Vuelvo y repito, ya no como cordero, ahora viene como león. ¿Y qué pasa, hermanos? Toma al anticristo y al falso profeta y los envía al lago de fuego a ser atormentados por una eternidad. Porque recuerde que en los tiempos de tribulación y gran tribulación, el que está engañando, los que engañan, es el anticristo, junto con el falso profeta, figura política, figura religiosa. Los envían al lago de fuego, hermanos, eternamente a ser atormentados por los siglos de los siglos. ¿Qué pasa después, hermano? Llega el Señor, llama a un ángel. Ángel, agarra esa cadena, encadéneme al diablo, que tantos salvos hizo. Un angelito por ahí, un angelito por ahí dice que lo va a atar. Lo atan al diablo, ¿por cuánto tiempo, hermanos? 1000 años. Por 1000 años. ¿Y qué pasa con Cristo? Esos 1000 años. Viene a gobernar la tierra en el milenio de Cristo. La luna de miel de nosotros con el Señor. ¿Qué pasa después, hermano? Se da Armagedón, que es la guerra, hermano. ¿Se acuerdan cuando hablamos? Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Es Armagedón, en el valle de Gemido. Ahí, hermano, es donde todos los reyes de la tierra se unen, hermano, con un solo propósito: darle su poder y su autoridad ¿a quién? A la bestia. Y todos se unen
para pelear contra el Cordero. ¿Cómo? ¿Cómo van a convencer a la humanidad? Con sirenas. Con sirenas de ambulancia. ¿Cómo van a convencer a la humanidad, hermanos? Diciéndoles, hermano, invasión extraterrestre. Después, ¿qué sigue, hermanos? La guerra de Gog y Magog, que es la luz contra las tinieblas. Ya es algo más cósmico, por decirlo así. Y hasta ahí, hermano, se da el trono del Padre, el trono blanco. Hasta ahí. Y después de ahí, la vida eterna. Una eternidad con Cristo. Para nosotros. Para aquellos. ¿Verdad? Porque recordemos que el falso profeta y el anticristo son personas humanas. Y son enviados al lago de fuego a ser atormentados. Mientras nosotros estamos en una eternidad con Cristo, hermanos, aquellos sufriendo. Amén, hermano. Entonces quise hacer esto, hermano, para que usted tenga ahí un panorama más amplio de lo que estamos hablando. Se me olvidó, bueno, me faltó poner aquí, hermano, la primera venida de Cristo en el año 00, en el año 0, cuando vino, hermanos, como estamos hablando, ¿eh? Como siervo, pero ahora viene como rey. Ya vimos que él venía montado en un pollino, en una mula, en un burro. Un burro, no una mula, un burro. Siempre se me confunden esas palabras. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea, viene a pelear. Y en la primera vino callado, lo golpeaban, callado, le arrancaban las barbas, callado. Lo crucificaron y él callado. Ya en la segunda no. En la segunda no. Así vino. Pero así vendrá. Así vendrá. Como Rey de Reyes y Señor de Señores. Sus ojos eran como llamas o llama de fuego. Y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida de sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios, Cristo. Amén, hermanos. Amén. Entonces, hay que hacer una diferencia. Porque en verdad que hay gente que cree, hermano, que la misericordia lo va a alcanzar, hermano. Y no, esta vez no viene con relación al pecado. Los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballo blanco. Hermano, ¿sabe quiénes son esos? Nosotros. La iglesia, la esposa, la amada. No dice la Biblia. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y blanco. Y resplandeciente. Entonces nosotros nos vamos, hermano, con un vestido lino fino. Pero cuando vengamos, hermano, después de la boda del Cordero, esos 7 años, finísimo. Finísimo. Blanco y limpio. Es la iglesia. Claramente la iglesia. Y de su boca sale una espada aguda para herir a las naciones. Y él la regirá con vara de hierro. Qué lindo, hermano. Al principio, hermano, ¿cómo vino, hermano? Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Salmo 23 dice: tu vara y tu callado me infundirán aliento. Entonces el buen pastor tiene vara y tiene callado. ¿Qué era vara y qué era callado? No me diga que callado era el mudo, el que no habla. La vara. ¿Qué es la vara? ¿Qué es la vara? Es un palo, ¿verdad? Un palo. Erguido así. Como la vara de Aarón que reverdeció. Que nos habla claramente, la vara habla de autoridad. A Moisés le dijo: Moisés, ¿qué tienes en tu mano?
Toca las aguas, se convirtieron en sangre. Toca el polvo, piojos. Levanta tu vara y se abrió el mar. ¿Sí? Pero esa vara es autoridad. Pero ¿y el callado? Es lo mismo, pero con un ganchito. Lo mismo, pero con un ganchito. Para jalar a la oveja. Para corregir. Entonces, los pastores tenemos callado para jalar, para chinear, pero también tenemos vara para corregir. Para corregir. A los que son hijos, ¿va? A los que son ovejas, ¿va? Claramente. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pero ya ahora no viene con vara y con callado, hermano. ¿Con qué viene? Con vara de hierro. Y sabe que el hierro es juicio. Y usted sabe, hermano, que el hierro es juicio. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Todopoderoso. Entonces, primero vino manso, sencillo. Ahora viene con ira a vengar. Por eso los que se quedan a la tribulación, hermanos, decapitados, le dicen al Señor: Señor, ¿hasta cuándo nos vengarás? Las almas de los decapitados, ¿hasta cuándo nos vengarás? Y ahí viene el Señor, hermano. Entonces hay bastante diferencia, ¿va? Entre la primera y la segunda. Con vara de hierro. Y como decía ahora, hermano, que no suba a orar, hermano, no le va a llover. No le va a llover. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. A establecer su reino de 1000 años. Su reino milenial. ¿Qué otra característica ve usted o diferencia que hay entre la primera y la segunda venida? ¿Ah? ¿Cuál? ¿Qué dice usted, Ismael? ¿Qué diferencias hay entre la primera y la segunda? Ya vi varias yo. ¿Usted qué dice? ¿Lorenita? ¿Ah? ¿Qué dice usted? ¿Con qué corona vino y con qué corona vendrá? ¿Ah? ¿Cómo fue la corona de la primera venida? De espinas. ¿Y la segunda? De oro. Una corona de oro. Entonces, nos decía el pastor la pasada, ¿verdad? Antes de la corona de gloria, la corona del sufrimiento. ¿Ah? Antes de los privilegios, hermano, la prueba, como hablamos el domingo. Amén, hermano. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, hermano, una vez dimos ese tema. ¿Quiénes fueron los que le traspasaron? Los que la atravesaron con una lanza en el costado. Y usted sabe, hermanos, que esa lanza en el costado, hermanos, en el costado derecho, hermanos, la atravesó hasta el corazón. De ahí brotó sangre y agua. ¿Quién estaban haciendo ahí, hermanos? La iglesia. Del cuerpo muerto de Jesús. Cuando le atravesaron ahí estaban haciendo la iglesia. ¿O no? Somos la iglesia, la amada del Señor. Cristo es el postrer Adán. Entonces, si Cristo es el postrer Adán, quiere decir que Cristo es el último de una serie de Adanes. Una vez dimos ese tema, los 7 Adanes. Pero el primer Adán fue el del huerto. ¿De dónde le sacaron a la esposa? Adán. ¿Ah? De la costilla. De la costilla. El Señor dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Le envió un sueño profundo, lo durmió, le hizo una cirugía espiritual. ¿Cómo nació Cristo? ¿Cómo nació Cristo, hermano? Entre paréntesis. ¿Usted sabe, hermanos, que para que... ¿Cómo digo esto, hermanos? Ella tenía que ser virgen para su esposo. Dice la Biblia que
José no conoció íntimamente a María hasta que, o sea que sí la conoció, pero hasta que nació Jesús. Pero ella tenía que ser virgen para su esposa, para su esposo. Usted sabe que un parto normal, vaginal, si salía el niño por ahí, perdía la virginidad, que es una tela. Para que eso se mantuviera, tuvo que haber, hermano, una cesárea espiritual. ¿Cómo? Como la de Adán, porque estamos con Adán, ¿va? Adán le abrieron el costado y le sacaron una costilla. Que algunos por ahí dicen que al hombre le falta esa costilla. No, yo un día investigué y eso es mentira. Y tampoco Talía se quitó 3 costillas, hermano, tampoco eso es mentira también. Pero ¿qué hizo el Señor ahí, hermano? ¿Por qué le abrió el costado? ¿Por qué le abrió la costilla, hermano? Para sacar a su esposa del primer Adán. Entonces, del postrer Adán, que es Cristo, hermano, del costado, cuando lo traspasaron, porque se lo traspasaron, de ahí estaba saliendo la iglesia, naciendo la iglesia, la amada. De aquí, miren, a la par. No como decía aquel, ¿verdad? No de la cabeza para tenerla pisoteada, y tampoco de los pies, ¿verdad? Para que esté encima de uno. Y los traspasaron. Y todos los del linaje de la tierra harán lamentación por él. Pero dice ahí, lo que subrayé, todo ojo le verá en la avenida pública. Pero lo que les decía ahora, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Una cosa es todos y una cosa es nadie. Requisito, la santidad. Pero no va a haber santidad si no hay paz. El orden de los factores altera el producto. Y aunque usted no lo crea, hermano, como le digo, el orden de los factores altera el producto. Por ejemplo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, el producto final que Dios quiere, ¿cuál es? ¿Ah? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, ¿el producto final qué es? Servirle. Si el Señor dice ahí, seguir la paz con todos y la santidad, entonces, ¿cuál es el producto final? La santidad. Pero no va a llegar la santidad si no hay paz. Pero son 3 pasos: la paz, la santidad y ver al Señor. Entonces, quiere decir que si el Señor en la segunda venida viene sin relación al pecado, no va a venir para los que no tengan paz. No va a venir para los que no tengan santidad. No le verán. No le verán. Así que busca la paz. Decía aquella canción, ¿va? Y olvida el enojo. Ahí está. Todo o nada. ¿De qué grupo quiere ser usted, hermano? ¿De qué grupo quiere ser usted? De los pocos, ¿va? Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Ahí está, hermano. Y aparecerá por segunda vez, pero eso sí, sin relación con el pecado. Entonces, si alguno quiere quedarse esperando la misericordia de Dios, hermano, mejor póngase cuentas, hermano. Si alguno dice, me la voy a jugar con este pecado ahí, que la misericordia de Dios me alcance. No. La primera vez sí, la segunda ya no. Amén, hermanos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, papito, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por tu santidad, Señor. Padre, yo te pido, Señor, que en esta hora, Señor, tú ministres paz, papito lindo. Paz al corazón de mis hermanos, papá. Santidad, Señor. Y que los ojos espirituales se abran, Señor, en esta hora, papá.
para poder empezar a ver las señales, Señor. Tú vendrás en los secretos, Señor, como el ladrón en la noche, Señor, pero no estamos, Señor, en tinieblas, Señor. No somos de la noche, somos del día, Señor. Tú no nos vas a sorprender como ladrón en la noche, Señor. Padre, yo te pido y ministro sobre mis hermanos, Señor, que tú empieces a activar, Señor, esos receptores proféticos, Señor, para poder discernir los tiempos, Señor. Padre, como la tribu de Isaacar, papito lindo, expertos en conocer los tiempos que estamos viviendo, Señor. Los días jalepos, Señor, que vienen a quitar la fuerza, que vienen a quitar el gozo, papá, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, ministro, Señor, a mis hermanos, Señor, con paciencia, Señor, con santidad, con paz, papito lindo, Señor. Para si hay alguna diferencia, Señor, que tú nos des, Señor, la sabiduría, el discernimiento, Señor, para ponernos a cuentas contigo, Señor, para no ser avergonzados, Señor. Para no ser avergonzados, Señor, para que cuando suene la trompeta y subamos al tribunal de Cristo, Señor, cuando subamos, Señor, no bajemos avergonzados, Señor. Padre, que en ese doble arrebatamiento, Señor, tenemos la estatura, Señor, para quedarnos arriba con las bodas del Cordero, papito lindo. Padre, guárdanos, Señor, guarda nuestra vida, guarda nuestra familia, Señor. No queremos ir a la prueba, Señor, de la tribulación y la gran tribulación. No queremos quedarnos, Señor, al horno 7 veces calentado, Señor. No, Señor, porque eso no es para nosotros, no es para tu amada, no es para tu iglesia, eso es para Israel, eso es para las naciones, Señor, eso es para la iglesia que se queda, Señor, pero no es para tu amada, no es para tu novia, no es para tu esposa, Señor. Nosotros, Señor, queremos dar la estatura, Señor, de la amada tuya, la iglesia tuya, Señor, limpio, Señor, lino fino, limpio, blanco, papito lindo, y resplandeciente, Señor. Padre, esa es la estatura, Señor. Por eso tu palabra dice que es necesario que el juicio empiece por casa, Señor. Padre, estamos listos y preparados, Señor, para que tú, papito lindo, Señor, vengas, Señor, a probar nuestros corazones y a probar nuestras mentes, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dale palmas, dale palmas. Amén, hermano. Dios te bendiga. Ahí, despida.